Hola, vamos a tener esta última clase, por lo menos de las que me corresponde a mí, es sobre las enfermedades producidas por priones. Importante decir que los priones no son microorganismos, sino que son considerados partículas infecciosas de naturaleza proteica. Una de las características importantes es por qué se consideran partículas y no microorganismos, porque son carentes de ácidos nucleicos. Pero su función y cómo funcionan tienen la capacidad de transformar otras proteínas celulares normales en el hombre, en primates y otros vertebrados en priones anómalos. Y esto se ha asociado a la presencia de algunas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central en el hombre y también en primates y otros vertebrados. Es más pequeño que la mayoría de los virus, es muy resistente al calor producido por radiaciones ionizantes y antisépticos de uso habitual, que es una de las cosas que importa en medicina específicamente, porque es una de las formas en las cuales se transmite a través de elementos contaminados con priones que puedan tener contacto con el ser humano. Las enfermedades que producen principalmente son las que tenemos acá a mano derecha. La más conocida es la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt y la variante de Jacob-Creutzfeldt que se adquiere a través de comer carne contaminada por vacas enfermas o que tienen la enfermedad de la vaca loca. Este síndrome, el insomnio fatal familiar y el curú, que tiene algunas características especiales, pero solamente lo vamos a mencionar. ¿Qué enfermedades se asocian a los priones? Principalmente la encefalopatía espongiforme transmisible. Son una familia de trastornos neurodegenerativos progresivos, son raros, que afectan tanto a humanos como animales. Microscópicamente, el cerebro se ve de esta forma, tiene una forma de esponja con estos espacios o vacuolas que son producidas por esta enfermedad. Se distinguen por largos periodos de incubación y estos cambios espongiformes característicos por la pérdida neuronal, incapacidad para inducir una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. Y cómo lo producen estos priones, básicamente lo que inducen es el plegamiento anormal de proteínas celulares. Y esto principalmente ocurre en las proteínas que se llaman proteínas priónicas, y estas son las que este prión hace que se plieguen en forma anormal, y estas proteínas priónicas son las que se encuentran con mayor frecuencia en el sistema nervioso central. El plegamiento anormal de estas proteínas priónicas produce el daño y signos y síntomas característicos de la enfermedad que los vamos a ver un poco más adelante. Y habitualmente el desenlace de estas enfermedades es fatal, o sea, conduce a la muerte. Dentro de las enfermedades ya hablamos un poco de Jacob-Creutzfeldt, pero vamos a hablar sobre también unas pocas palabras sobre la variante de Jacob-Creutzfeldt. Esta variante, la información la podemos encontrar en el CDC y principalmente se diagnostica en gente joven. ¿Y cómo se diagnostica? Se diagnostica en menores de 55 a través de la autopsia y principalmente de la microscopía del sistema nervioso central y la asociación de diferentes síntomas que son bastante propios de patología del sistema nervioso central degenerativa y que son las mismas para la variante de Jacob-Creutzfeldt y Jacob-Creutzfeldt. Principalmente se asocia a síntomas psiquiátricos como trastornos sensoriales asociados a dolor, también todo tipo del espectro de demencia que aparece en un periodo mayor a 4 meses y que en el fondo se asocia a problemas de coordinación, mioclonus, corea, hiperreflexia, trastornos de la visión. También se asocia a electroencefalograma anormal, pero no es que exista un diagnóstico específico del electroencefalograma, ¿ya? Pero es una de las características de tanto de Jacob-Creutzfeldt como de la variante Jacob-Creutzfeldt tener un encefalograma patológico. La duración de la enfermedad es alrededor de 6 meses. Es importante que en general cuando se sospecha de la variante,
Lo que uno debe ir a buscar es el contacto o el factor de riesgo epidemiológico, que básicamente es haber viajado a lugares donde existe todavía descrita la enfermedad de la vaca loca, y la ingesta en el fondo de alimentos de riesgo. La vía de contagio básicamente es por no solamente comer carne, sino que la carne que está contaminada con parte del sistema nervioso central o partes del sistema nervioso central de la vaca. Las partes de alto riesgo que tienen la mayor posibilidad de infectarse con priones anormales son los cerebros, las médulas espinales de las vacas, que tienen principalmente mayor de 30 meses de edad. Básicamente, mientras más viejita la vaca, es más posibilidad de que tenga esta enfermedad. Obviamente, en el ámbito ganadero, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde hay un mayor seguimiento y vigilancia tanto por el CDC de Europa como por el CDC de Norteamérica y la FDA, lo que se vigila es básicamente las muertes asociadas a esta cefalopatía en ganado. Y a su vez la prevención, la vamos a ver un poco más adelante, de la variante, básicamente se refiere por la prevención en el ámbito ganadero de vacuno y la de Jacob-Creutzfeldt principalmente por la prevención en el ámbito humano. La transmisión, hay evidencia de transmisión iatrogénica por medicamentos y tratamientos médicos en el caso de Jacob Creutzfeldt. Por ejemplo, puede ser transmitido de un paciente a otro por el uso de elementos, por ejemplo, que se reciclan dentro del ambiente hospital como electrodos cerebrales, trasplantes de algunos órganos como córneas, injertos de dura madre o inyecciones de hormonas de crecimiento que pudieran, recordemos que la hormona de crecimiento viene de la pituitaria, por tanto podría estar eventualmente contaminada con priones. Por lo tanto, obviamente, cuando hablamos de iatrogénica es porque eh, hubo en el fondo un contacto con algún elemento en el que no fue a propósito, sino que obviamente puede haber estado potencialmente contaminado con estos priones. En el caso de la enfermedad de Corú, que también se acuerdan que estaba en la lista de las enfermedades que se asocia a priones, básicamente la transmisión era por canibalismo, o sea, en el fondo humanos que se comían a otros humanos, pero se abolió las prácticas de canibalismo desde 1950 en Nueva Guinea, que era el lugar donde se describió esta enfermedad y desde entonces no se han detectado nuevos casos. Y también existe la potencial transmisión por transfusión, pero es potencial, no ha sido demostrada. Y en algunos centros y en algunos países lo que se hace es excluir de cualquier tipo de donación a las personas que padecen enfermedad de Jacob Creutzfeldt o inclusive a su descendencia. La mayor forma de prevención, centrándonos en Jacob Creutzfeldt y en la variante Jacob Creutzfeldt, es, en el caso de Jacob Creutzfeldt, no reutilizar material quirúrgico que ha sido utilizado en cirugía del sistema nervioso central y en pacientes con riesgo de estas enfermedades. En caso, por ejemplo, de algunos elementos, por ejemplo, que son elementos caros de eliminar y que se van a reutilizar dentro de una institución, porque por ejemplo son elementos quirúrgicos o estamos hablando de laparoscopios o endoscopios que se utilizan en pacientes con enfermedad de priones o alta sospecha de enfermedad de priones, lo que se debe hacer es seguir las indicaciones de la OMS de control de infecciones. Y esta que es lo que incluye la utilización de un proceso en dos pasos, que es antes de la esterilización convencional, se hace una limpieza metiendo en el fondo los elementos que se utilizaron en el paciente en hidróxido de sodio al 1 normal por 30 a 60 minutos, después se lava y después se hace un autoclavado por 30 a 60 minutos. Los elementos desechables o contacto de riesgo con el sistema nervioso central durante un intraoperatorio se deben incinerar. Y en el caso del material reprocesado que es sensible al calor, por ejemplo, un laparoscopio, un endoscopio, que tienen, por ejemplo, fibras ópticas y no se pueden
necesariamente someter a ciclos muy largos de temperatura. Lo que se hace, y la recomendación de la OMS, es procesarlo en hidróxido de sodio al 2 normal, que es una concentración bastante alta, o hipoclorito no diluido por 1 hora y después se lava. En el caso de la variante de Jacob Creutzfeldt, desde la década de los 80 en Europa y de los 90 en Estados Unidos, se recomienda no usar ciertas partes de la vaca como parte de alimentos y alimentos para animales. Eso quiere decir que, por ejemplo, tanto cerebro como médula, como algunos elementos que puedan estar relacionados con la médula o con el sistema nervioso central o periférico, la vaca son eliminados y son en general incinerados, y tanto los elementos propiamente tal como el órgano de la vaca, así como los elementos incinerados, no pueden ser utilizados para animales tampoco, porque esa es la forma en la que se perpetuaba el ciclo en los animales. Eso es lo que quería contarles sobre priones, y en la primera diapositiva les dejé mi mail en caso de que tengan dudas y quieran hacer consultas.